Chicos, continuamos con nuestra siguiente sesión. Como lo dije anteriormente, el peor error que cometió Francisco Indalecio Madero fue nombrar como vicepresidente a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era una persona muy ambiciosa y como toda persona ambiciosa él dijo: yo, vicepresidente, ¿cómo crees? Yo quiero la presidencia de la República. Y en aquel entonces, acuérdense que la constitución que estaba vigente era la de 1857 y esa constitución decía que el único modo en que el vicepresidente podía adquirir el cargo de presidente era a menos que el presidente faltara. ¿Y de qué modo iba a faltar? Muerto. Aquí él planeó la muerte de Francisco I. Madero y es bien sabido que él fue el autor intelectual de su muerte, pues fue asesinado. Una vez del asesinato de Francisco Indalecio Madero, quien asume la presidencia es Victoriano Huerta, pero toda la nación sabía completamente que el asesino era este sujeto. Sin embargo, uno de los principales amigos y aliados de Francisco I. Madero en el sufragio efectivo no reelección fue nada más y nada menos que Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, como cuate y amigo de Francisco I. Madero, es que dice: ¿cómo? Acaban de matar a mi amigo y era un excelente presidente porque nos liberó de la tiranía y dictadura de Porfirio Díaz. Necesitamos quitar a Victoriano Huerta como de lugar. Y dicho y eso, gracias a Venustiano Carranza es que empieza la lucha por la Revolución Mexicana en 1910. Sin embargo, en esta situación, ya cuando empieza toda esta situación, ¿sí?, Venustiano Carranza toma el control del centro de la República Mexicana, que fue la Ciudad de México, que en aquel entonces ya estaba bien formada como ciudad, pero necesitaba que alguien controlara el norte del país y que alguien también controlara el sur. Para controlar el sur mandó a traer a lo que fue Emiliano Zapata y para el norte fue Álvaro Obregón. Sin embargo, estos sujetos que lideraron la lucha por la Revolución Mexicana fue un parteaguas para que finalmente Victoriano Huerta saliera. Sin embargo, fueron muchísimos años que estuvimos en guerra a la Revolución Mexicana y cuando vino a terminar prácticamente con la consolidación de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Y te voy a explicar cómo ocurre esto. Hubo armamento militar que incluso financiado por Estados Unidos. Victoriano Huerta aprovechó que Porfirio Díaz tenía buena relación con Estados Unidos para que estos financiaran y mandaran a traer armamento militar de ese país. Lo que sí generó un problema para Venustiano Carranza, pues la milicia, como normalmente eran conocidos los guerrilleros, no tenían el armamento que tenía a su disposición el ejército de Victoriano Huerta. Sin embargo, hubo armamento que, por increíble que parezca, sí le lograron quitar a ellos, y pues bueno, es que como se dio esta lucha y esta treta. Sin embargo, ¿cómo controlaron esta situación? Esta situación se salió de control, pues la gente de México, el pueblo de México, eran muchísimos más que lo que era el ejército de Victoriano Huerta, lo que logró en todo momento que esta guerra se terminara finalmente el 5 de febrero de 1917, que es cuando legalmente se instituye esta nueva constitución, que por cierto sigue vigente hasta nuestros días. Sin embargo, ¿cómo es que termina esta lucha? ¿Qué pormenores tuvo esta guerra de independencia? Hubo muchos planes, hubo muchos asesinatos, hubo muchos planes para que Venustiano Carranza quitara el poder inmediato y hubo muchas oportunidades de hacerlo. Sin embargo, Victoriano Huerta, pues al ser el presidente de la República, nunca lo permitió. Sin embargo, cuando finalmente termina esta guerra, que es con la toma de Zacatecas, porque tú dirás, ¿por qué Zacatecas? Porque Zacatecas era una de las tantas bases militares que tenía a su disposición Venustiano Carranza. Y cuando toman Zacatecas finalmente, que también ya tenía parte del control de Victoriano Huerta, es ahí donde se instituye el Senado de la República de aquel entonces, claro, con gente de Venustiano Carranza, a puerta cerrada y todavía hasta con guaruras alrededor de que no entraran guerrilleros de Victoriano Huerta, que todavía estaba vivo. Hicieron la nueva constitución política. Ojo, aquí lo interesante de la historia en cuestión política es que esta constitución fue hecha por gente de Venustiano Carranza, no fue hecha por Victoriano Huerta ni por el Senado que en aquel entonces lo estaba apoyando él, no. Qué increíble es la historia, porque en automático, cuando Victoriano Huerta pierde esta guerra civil, porque fue una guerra civil, un golpe de Estado,
Esta situación se pierde por completo y en automático quien toma las riendas del país, pero no con el cargo de presidente, fue Venustiano Carranza. Posteriormente se le dio este título. Sin embargo, esta constitución fue hecha nada más y nada menos en cuestión política de que ya iba a haber 31 estados y un distrito federal. Lo que acabó recientemente en el 2015 con el reciente sexenio de Peña Nieto, donde ya la Ciudad de México ya pasó a ser un estado más de la República, ya no es Distrito Federal, pero cuando se crea esta constitución se dice que eran 31 y un DF, ¿sale? Una vez que esto sucede, que se crea la nueva constitución, es donde finalmente, por completo, termina la Revolución Mexicana. Y a partir de ese momento, México empieza una situación de reestructura. ¿Y por qué de reestructura? Porque estábamos en la ruina. Los libros de texto te comentan que a cualquier lado que tú miraras era ruina. Una guerra civil de tal magnitud como la que fue la lucha por la Revolución Mexicana fue una ruina total. Veías edificios tirados, todo derrumbado, totalmente ruina. Reestructurar y salir de ese abismo que había provocado esta guerra civil costó millones de dólares, también financiados, por cierto, por Estados Unidos, ¿sí? Con ayuda de Estados Unidos. Es que México resurge, ¿sí? Sin embargo, empezamos otra vez a florecer con nuestra economía nacional. Los posteriores presidentes que vienen a raíz de la época de 1917 fueron un parteaguas político, económico y social. Posteriormente vamos a ver en las clases que viene la creación partidista, gracias a Plutarco Elías Calles, con el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, que hoy conocemos como PRI, Partido Revolucionario Institucional, y que gobernó durante 90 años, pero esto lo veremos en la siguiente sesión.